Y ya estamos con los primeros invitados de la jornada de hoy. Me refiero a Milita Alfaro. Ella es historiadora, docente, escritora. Es una figura súper importante para rescatar la cultura uruguaya, la cultura popular. Además, recientemente fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo. Acaba de lanzar un nuevo libro sobre el teatro a cielo abierto. Gracias por acompañarnos, Milita. Un gusto enorme que estés por aquí. Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Cristian Calaches, es el director del Teatro de Verano, que ahora comienza en su momento de mayor efervescencia. Gracias por el tiempo también. Es un placer estar con ustedes. Bueno, primero que nada, Milita, hablar justamente de esta distinción, ¿no? De la semana pasada, que obviamente uno no trabaja para tener este tipo de reconocimientos, claro. Eso está más que claro, pero qué lindo mimo. Muy lindo mimo, bastante inesperado. Yo la verdad que cuando recién me enteré de todo esto me sentí un poco perpleja porque uno no creo merecer semejante distinción. Pero después, bueno, primero que nada, sí, la alegría, el valorar enormemente por lo que el premio en sí, o el reconocimiento en sí significa, pero además empezás a atar cabos y te das cuenta de que, bueno, hay sí una trayectoria, que bueno, que además tiene tanto que ver de alguna manera con Montevideo, más allá de que yo miro a las ciudades desde una perspectiva bien específica como es el carnaval. Pero carnaval y Montevideo son como sinónimos, ¿no? Es decir, yo digo siempre que me parece como que Montevideo inventa su carnaval y a su vez la reinventa, como que se retroalimenta esa cosa entre lo que es la ciudad y lo que es además un carnaval que nos viene acompañando desde las épocas de la colonia, ya en el siglo XIX el carnaval era la fiesta montevideana por excelencia y bueno, no hay muchos eventos culturales y sociales que en una sociedad joven como la nuestra se puedan medir en términos de siglos, ¿no? Es verdad que está en el ADN del montevideano, le gusta Exacto. el carnaval o no, eso es importante Claro. también, ¿no? Porque uno lo identifica más allá de los gustos, la importancia que tiene el fenómeno cultural. Milita, ¿cómo te enteraste específicamente? Yo quiero saber ese momento, la llamada, cómo fue, qué te dijeron, cómo reaccionaste. Lo señala Cristian, fue el responsable. Sí, me enteré por Cristian. Estábamos preparando ya desde hacía unos días la presentación de este libro, que bueno, que uno ansía, ¿no? Es decir, después de trabajar 2 años básicamente en la investigación y después en la escritura del libro, está deseando, ¿no? Verlo hecho realidad y sobre todo cuando esa realidad viene con una envoltura maravillosa, como es muy difícil que un autor o una autora nuestra pueda editar a este nivel, porque bueno, ninguna editorial de pronto está en condiciones, está dispuesta a editar con esta calidad. Es un libro de colección. Entonces, claro. Cristian, ¿qué significa que haya justamente un recorrido, un raconto histórico del Teatro de Verano? Y primero era una necesidad, porque no había. Es un teatro que tiene 81 años, que su existencia data de más tiempo. O sea, capaz que diría 100 años, porque ya estaba en discusión a comienzo de las primeras décadas de 1900, de hacer un teatro, otro nuevo escenario al aire libre, porque estaba el del Parque Rivera primero, ese fue el primer teatro de verano que hubo en Montevideo. Y la necesidad de recuperar la historia, ¿sí? De poder sistematizarla, en este caso a través de un libro de casi 300 páginas, que estamos muy contentos porque además logramos un objeto interesante que acompaña la calidad de la investigación. Y el cometido es poder compartir esa historia y esa investigación con la ciudadanía. Es eso, nuestro cometido en este caso desde la dirección del teatro. Convidamos a Milita, hay una anécdota muy linda porque me dijo que no al principio, cuando le planteamos me dijo, ella es difícil. Creo que sí. Exactamente. Pero bueno, enseguida Sí. nos dijo que le gustaba el proyecto, que la seducía, armó un equipo muy interesante junto a Karina Costa y Belén Pafundi. Y claro, esa fue un poco la condición, ¿no? Cuando terminamos... dije que no, me asusté porque tenía otras cosas entre manos, era como Mucho imposible. trabajo. Yo sabía que no iba a poder.
además dentro de plazos que no queríamos tampoco que fueran eternos. Yo sabía que esa investigación, asumirla yo sola no iba a poder, de ahí la negativa. Pero en cuanto, yo creo que, mira, iría por la esquina y yo ya estaba viendo de qué manera acomodaba mis cosas para poder aceptar un convite que es muy atractivo, imagínate, para quien ha puesto el foco durante tantos años en el carnaval, bueno, meterse en el teatro de verano no es poca cosa. Y entonces ahí, bueno, surgió como primera recurso fundamental el hecho de que poder contar dos colaboradoras de lujo, que además son dos amigas del alma, que son Karina Costa y Belén Pafundi, que me dijeron, dale, nosotros te ayudamos ¿Cómo vas a decir que no? con la investigación. Y entonces, bueno, con ese apoyo sí. Después ya llegó el periodo, la etapa esa más en solitario, que es la etapa de la escritura, pero que, bueno, teníamos tanto material y tan interesante que finalmente salió rápido. En unos poquitos meses, esto es un libro con un texto muy... porque además lo que decía Cristian, es una historia que teóricamente abarcaría 80 años, y bueno, sí, el acento está puesto en esa trayectoria de 80 años, pero que abarca 100 años en realidad. Porque hay un primer capítulo que se llama El teatro imaginado y que refiere justamente a los muchos años en los cuales el teatro de verano era un proyecto, una idea en las autoridades y además en toda la sociedad montevideana. Se reclamaba, Montevideo tenía que tener un teatro de verano, porque además coincide un poco con una moda. Nosotros en general, como es sabido, miramos mucho Europa. Claro. Y entonces en Europa justamente en el 900 era un poco el furor de los que se llamaban teatro de nature, teatros de naturaleza. Y entonces, bueno, como Montevideo no iba a tener el suyo. Teníamos y entonces, que estar a la par de exactamente. Lo cierto es que se le llama el Templo de Momo por su vínculo estrechísimo con el carnaval que le da identidad. Pero el teatro de verano es más que carnaval también, ¿no? Ha albergado la visita de muchos artistas. De hecho, se han hecho asambleas generales de sindicatos en el teatro de verano. Han habido lanzamientos de precandidaturas o de candidaturas presidenciales en el teatro de verano. Hay una foto que es muy significativa, que es el doctor Lacalle Herrera, papá de nuestro presidente actual, con el teatro de verano lleno de banderas de la 400 y de la de la 71, que un poco llama la atención porque de pronto no es esa la imagen que uno tiene más identificada con lo que es el teatro de verano. Pero él hizo el lanzamiento de su candidatura para las elecciones en las cuales, bueno, finalmente iba a ganar el doctor Jorge Valle. Y bueno, sí, asambleas del Zunca, cantidad. En el teatro de verano. Y además te escuché decir en algún momento que es un teatro de cercanía, ¿no? Exacto, y que además trasciende hasta los propios límites, ¿no? Que quien está detrás de las vallas también puede formar parte de la fiesta. Exacto, eso es lindísimo, es lindísimo. A mí me gusta definirlo así, porque además se ha hablado en muchas oportunidades y con mucha razón de nuestro país como un país de cercanías. Y entonces yo digo, bueno, ese país de cercanías tiene en el teatro de verano su teatro de cercanías, un teatro que ha estado marcado y sigue estándolo, por supuesto, por una cosa muy, muy democrática, muy inclusiva, muy tolerante a lo que es la diversidad cultural. Es increíble, porque generalmente los teatros se juegan a un perfil y como que les cuesta un poco moverse de eso, ¿no? Y en cambio el teatro de verano, que obviamente tiene una identificación total con el carnaval y es el Templo de Momo, yo digo, bueno, sí, es el Templo de Momo, pero a partir de ahí, los 80, fines de los 80 y durante los 90, donde explota todo, es decir, su cultura juvenil identificada con el rock y todo lo demás, se convierte en el templo del rock and roll. Es impresionante la significación y además lo percibe uno a través de la investigación, pero lo ves en las entrevistas con los protagonistas. Entrevistamos a mucha gente vinculada al rock y que tiene el teatro de verano como un referente total. Totalmente. Cristian, ¿y cómo se vive ser director del teatro de verano en este momento del año? Porque me imagino que debe ser una tarea bastante estresante. Es un placer. Primero es una oportunidad. Yo me siento sumamente feliz de tener la posibilidad de tener bajo mi responsabilidad la dirección del teatro.
Es un teatro, como decía Milita, que tiene una historia importantísima. Ni que hablar en Carnaval, que tiene una visibilidad notoria, ya sea por la cantidad de espectáculos. Tenemos que, para quienes no conocen, no son consumidoras o consumidores de Carnaval, es un festival que tiene 32 funciones días seguidos, con 4 espectáculos por día. Y es de una exigencia muy grande, sobre todo para todos quienes formamos parte del teatro, ya sea su personal, pero también los organizadores, en este caso DAECPU, los distintos proveedores gastronómicos, todo, desde personal de tránsito hasta los propios los espectadores. Totalmente, y además en un teatro renovado. Recuerdo que viniste el año pasado sobre el mes de octubre para contarnos un poco todas las obras del teatro, que me imagino ahora se van a poder disfrutar en su mayor esplendor. Sí, estamos viviendo una etapa del teatro importantísima, posiblemente una de las más importantes en toda su historia, luego de su inauguración, porque tiene una reforma profunda a nivel de plateas, que permiten, acompañado de un proyecto de gestión, reposicionarlo en el circuito de centros de espectáculos de la región. Tenemos que pensar Montevideo con sus características de salas de espectáculos, con las distintas posibilidades, ya sea las salas que dependen del gobierno de la ciudad, en este caso de la Intendencia, o como las salas, los auditorios del Sodre, o las distintas salas privadas que hay. Bueno, el teatro forma parte de ellas y la idea es poder complementar con su impronta, con su característica, un teatro al aire libre, que tiene también sus complejidades, también desde mantenimiento hasta La acústica, además. los shows cuando hay mal tiempo. Claro. Pero bueno, pasa en todos los festivales del mundo. Vas al Festival de Jazz de Montreal y ves los espectáculos bajo agua y los disfrutás. Los hace más épicos. Hay shows memorables en el teatro, no sé, eso es notable. Nuestro Lou teatro Reed, es- de claro. Tambiónica, La Vela Puerca, no sé, miles de espectáculos que muchos de quienes fueron espectadores de esos espectáculos los recuerdan como épicos. ¿sí? Y es importante, cuando entramos a ver un poquito la historia del teatro, que en su momento era el lugar para los grandes espectáculos en Montevideo. Entonces era un lugar que brindaba unas instalaciones básicas que permitía que los organizadores tuvieran resuelto un montón de condiciones que en otros lugares eran complejas. De por sí, bueno, vale solo con recorrer los distintos artistas y artistas que tuvieron. No sé, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Lou Reed, Nick Cave, Joan Fito Manuel Páez, Serrat, Serrat, bueno, sí, es Joaquín impresionante, Sabina, impresionante. bueno, Jorge Drexler. O sea, estamos hablando Claro. hace 30 años, un poquito más y unos meses, fue su primera presentación en el teatro. Qué Claro. maravilla. Y esto que Y además, decía Milita de ser un teatro que no tiene una identidad con un estilo musical o con un estilo de espectáculo, pero tampoco con una altura de artista, porque hay, con el carnaval, como sucede, claro. personas que de repente no son artistas el resto del año y van a un teatro que tiene 5.000 personas como espectadores. Sí, esa sí. magia, esa mezcla, esa fusión, ¿se siente en la energía del teatro? Se siente, yo creo que justamente esa cosa, digo yo, democrática, abierta a una cantidad, digamos, al intercambio de lenguajes estéticos impresionantes, porque uno tiene, bueno, desde la música popular uruguaya a toda esa camada de artistas internacionales que mencionaba recién Cristian, tiene desde el tango a manifestaciones de música clásica que no han estado para nada alejadas de lo que es el teatro. Y bueno, desde la música tropical hasta, es decir, pasando por el carnaval, es decir, Absolutamente prácticamente inclusivo, claro, inclusivo. Y totalmente. eso yo creo que le da justamente uno de sus sellos más característicos y que lo hace tan popular y tan querido para la gente. Y Fue inaugurado con una compañía de ballet claro, que en su del momento era la más... alto, por supuesto, el más alto nivel europeo, porque era el Original Ballet Russe, era un poco el heredero de aquellos ballets que deslumbraron a París en el 900, ¿no? Y Aguileb y todas aquellas compañías. Y bueno, de Basile, que era el director de
del Original Ballet Russe, había formado parte de toda esa experiencia y después había fundado su propia compañía. Y bueno, ellos son los que inauguran el teatro de verano en circunstancias bastante especiales. Todo eso da lugar, digamos, creo yo que una narración bastante disfrutable en el libro. Hay anécdotas, ¿no? Sí, hay muchas anécdotas, entrevistas, ¿no? Muchas anécdotas. Y hay mucho también de rescatar. El libro está concebido en dos partes. Una primera parte que es la mirada histórica, que hace un seguimiento bastante puntual y detallado de todas estas cosas, de todos esos espectáculos. Es una especie de también en ese sentido, tratamos de ser muy rigurosos, porque también es un libro de consulta, ¿verdad? Es decir, Claro. llegado el momento de saber quiénes estuvieron allí. Y después hay una segunda parte que es mucho más breve, que nosotros llamamos Otras Miradas, que es contar el teatro en primera persona y donde le damos la palabra justamente a la gente, a los tanto artistas, periodistas, públicos. Bueno, y ahí también se descubre esa otra existencia más simbólica que tiene el teatro, ¿no? Es decir, pasa, por supuesto, por lo material, pero también pasa por todo eso imaginario, por toda esa cosa afectiva, por esa cosa emocional que se deposita en el teatro, y la gente dice cosas realmente bellísimas. ¿Y cuál fue el momento más difícil en la historia del teatro? Si tuvieran, me imagino, con todo este raconto que has hecho a nivel histórico, algún momento de quiebre, un momento de inflexión. Bueno, yo creo que los inicios, después de ser un teatro tan deseado y tan proyectado, los inicios fueron bastante difíciles. Una cosa, por ejemplo, que mucha gente de repente le cuesta imaginar, es que durante casi 20 años el teatro no tuvo techo. Obviamente no me refiero a las tribunas y a la platea, claro, que siguen sin tenerlo hoy. Bueno, el escenario. El escenario sin techo. Sí. Entonces era un tablado grande, era una gran tarima Claro. desmontable, porque además terminada la temporada se desmontaba, e incluso las plateas eran bancos de madera que los funcionarios municipales traían y retiraban. Era como un campamento. Exactamente, Un tablado. Y con problemas de acústica, porque con el mar enfrente, con el Exacto, viento, sin muy techo, difícil, ¿no? claro. Muchas veces los especialistas en estos temas te dicen, bueno, esto es fantástico, un teatro al aire libre, porque no tiene problema de los rebotes, del sonido contra paredes. Bueno, pero es muy complicado, porque el viento, por ejemplo, te lleva el sonido para cualquier lado, y eran muchos los problemas. Entonces yo creo que ahí incluso es el capítulo que trata ese periodo, se llama Un teatro en la intemperie, porque estaba esa intemperie material de no tener ni siquiera techo, pero también había una cierta intemperie, una cierta orfandad a nivel de proyecto para aquel teatro. Después que, bueno, se deseó mucho, se tuvo, y como que también hubo ahí algunos conflictos de competencia entre el SODRE y la Intendencia, porque no se sabía bien, el SODRE tenía su propio proyecto, lo quería convertir justamente en un teatro que acercara esa alta cultura al pueblo, esa cosa un poco paternalista que muchas veces tuvo el Estado, sobre todo en el pasado, digamos, de educar el buen gusto del público y tal, y esa era un poco la idea del SODRE, y por parte de la Intendencia siempre con una beta como más popular, y entonces ahí también era como difícil, porque se planteaban conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el primer año, en el año 44, el concurso no se pudo hacer, a pesar de que la Intendencia ya tenía pensado que el concurso de agrupaciones lo veía como el escenario ideal por sus características, pero además también por un problema económico. Eran años en que los premios los pagaba la Intendencia, entonces era necesario recaudar, y un teatro con ese aforo es fantástico, porque esa recaudación le permitía a la Comisión Municipal de Fiestas, bueno, destinar ese dinero para las distintas inversiones que se hacían a nivel del carnaval. Y bueno, y en el 44 no fue posible realizar ese concurso como lo tenía planeado la Comisión Municipal de Fiestas, porque bueno, había otras, incluso hasta la prensa decía, porque estaba todavía actuando el Original Ballet Russe y la Intendencia apurando para que terminara la temporada, porque empezara el concurso, y desde la prensa poner el grito en el cielo. ¿Cómo era posible? Van a desalojar el máximo exponente del ballet en el mundo para traer concursos de payasadas, de murgas, de negros, es decir, con sus tamboriles.
Todo esto, obviamente, lo digo, reproduciendo lo que Sí, era los prejuicios la de la mirada época, ¿no? de Claro. una prensa o de cierta prensa que miraba con mucho Sí, prejuicio sí. Una mirada las muy manifestaciones. conservadora que creo, Tremendo, claro, que hasta el tremendo. día de hoy se mantiene en un nicho bien pequeño porque creo que Han cambiado ha las cambiado cosas, han muchísimo, cambiado, pero que pero- durante muchos años también el Claro. carnaval era hasta mirado de costado por un sector de la Por sociedad. supuesto. Entonces ahí hubo, digamos, enfrentamientos, discusiones, debates que generaron unos años, es decir, el teatro le costó conquistar su espacio, construir su identidad, apostando siempre, como decíamos, a este perfil como más popular, más abarcativo, y bueno, y sí lo logra, y yo creo que ya a partir de los años 50 encontramos como un teatro más, bueno, en el 62 además la intemperie también termina en el sentido de que viene el famoso cono acústico, Claro. Claro. que se instala. Y que en mejora el- los espectáculos, sin en duda, el ¿no? año 62, ahí está, y que bueno, que duró. Se decía que era provisorio. Hasta el porque- 2005. Exacto, se decía que era provisorio. Incluso al arquitecto, que cuando se lo trasladó desde el anfiteatro de la Exposición Nacional de la Producción para allí, el arquitecto Yacosa estaba furioso porque decía, no va a servir, esto es un disparate, yo lo construí para un espacio totalmente diferente. No se preocupe, Yacosa, esto es por un año o dos, después ya vamos a construir un techo apropiado para el teatro. Duró 40 años. Qué bueno. Como en las Duró casas, 40 que años. lo que se pone así por un tiempito sí, y Ahí queda está, fijo. fue Permanente. quedando, e incluso elogiado por parte de los artistas que se acostumbraron a aquellos chapones, ¿no? Es decir, madera, metal, aquella cosa que es muy característica. Claro, los que tenemos algunos años, Sí. recordamos muy bien aquel techo, que después sí, ya en los 2000 ya estaba totalmente, era ya, es decir, una necesidad absolutamente imprescindible cambiarlo, porque bueno, bastante duró el pobre, ¿no? Cristian, ¿y cuál es el principal, si hablamos de la actualidad, ¿no? 2025, cuál es el principal desafío como director del teatro? Y seguir este rumbo, seguir el rumbo de mejorar las condiciones para los espectadores, para los organizadores de espectáculos, posibilitar la mayor cantidad de... que la estacionalidad del teatro sea muchísimo más amplia. Desde el comienzo de los 2000, eso de por sí, la propia necesidad de poder tener un espacio para espectáculos masivos, un poco lo empuja, pero sí, desde una mirada de gestión, bueno, hay que pensar el rumbo y las distintas acciones para lograr ese cometido. Entonces, bueno, es un desafío para la dirección del teatro, de cualquier teatro, poder estar a la altura de las circunstancias para llevar su proyecto en esa dirección. Para nosotros, bueno, la mejora de las instalaciones tiene que ver con eso, y ahí yo no me canso de decirlo, la confianza, en este caso de una intendencia de Montevideo liderada por la ingeniera Cose y desde el área de cultura por la profesora Valdía, fueron pilares fundamentales para que el teatro sea lo que soy. ¿Sí? Si no, estaríamos todavía con los asientos de hormigón, como cualquier estadio de fútbol, y con instalaciones que merecían el cuidado que tiene ahora. ¿Sí? Entonces, eso, sin lugar a dudas, posibilitan a que se den otras cosas. ¿Sí? A que directamente hoy no sé, el teatro es mencionado en revistas regionales de música como uno de los venues posibles para distintos espectáculos. Y es difícil con el carnaval, que son fechas flexibles, porque nunca se sabe cuánto va a durar esto de que después retomar la agenda de otros artistas. Y en realidad no es complejo. Bien. Porque el carnaval tiene, si bien sabemos que son 30 o 32 funciones, bueno, dependiendo de la cantidad de conjuntos que concursen, la Intendencia cede a DAECPU a través de un convenio hasta determinada fecha. Entonces, nosotros de la dirección de teatro empezamos a programar a partir de esa fecha. De esa fecha. Si se Y extiende. nosotros estamos programando, por ejemplo, 2026 ya. Claro. Claro. O sea, Totalmente.
De ahí que después los carnavaleros nos pasemos mirando a ver si llueve o mirando no para llueve. arriba. A ver si llueve o no ¿Cómo se llueve. adquiere el libro? Quiero saber, antes de despedirlos, cómo hace la gente para poder acceder a estos 2 tomos, colección. Perfecto. En realidad, el primer tomo está agotado, es una edición... No llegamos. No, porque se presentó en el 2011, 2012. Este tomo está fresquito, hicimos un primer tiraje de unos 1000 ejemplares que estamos acercándolos a distintos actores de la cultura, distintas organizaciones, bibliotecas, centros de referencia, gestores culturales, a todos los que participaron en el libro. Sí, Y van a haber algunos ejemplares de acceso libre por parte de la ciudadanía. Y también va a estar disponible en formato digital, Bien. ¿sí? Porque tiene que ver con eso, ¿no? Estos dineros públicos que se vuelcan para este tipo de documentos tan importantes, bueno, tienen que estar hacia el acceso público y bueno, en ese rumbo estamos. Me encanta. Milita, Cristian, gracias a los dos por acompañarnos. Un gusto recibirlos. Gracias a ustedes. Gracias por la charla. Un placer. Bueno, un placer también para mí conversar con ustedes y dar a conocer estas cosas que uno hace. Y feliz carnaval.